época pasó totalmente desapercibido. Probablemente la mayoría de los ejemplares sirvieran para encender la estufa de la Diputación de Guadalajara, que es el edito, y él hace reflexiones sobre el concejo abierto, sobre la concepción colectivista de la gente, sobre la idea de la libertad, sobre el trato a los niños. Él también llega exactamente a las mismas conclusiones que yo sobre qué ha sido el Estado, lo que ha destruido todo esto. Él se fija en la cerealización forzada que impone el Estado al mundo rural en los años 40 y 50, es un proceso altamente negativo, sobre todo en esta zona, y concluye que efectivamente el Estado estaba triturando. Esto ya se sabía en realidad, ¿no? Ya sabéis que la industrialización en el siglo XIX se hace a costa del campesinado. Se le impone unos impuestos terribles, quizá del 50% del producto bruto de cada casa campesina, y es él el que prácticamente el único segmento social que paga los impuestos. La industria y el comercio prácticamente no pagan impuestos. Quiero recordar que el presupuesto del Estado, la industria y el comercio solo aportaba el 13% y el resto venía del campesinado. Esto ocasiona un fenómeno de empobrecimiento sin precedentes en el siglo XIX. El momento de la miseria campesina típica es mediados del XIX, cuando se aplica la legislación liberal y desamortizadora. Antes no era así. Hay descripciones muy brillantes, por ejemplo, una sobre Navarra en el siglo XVIII, hecha por un autor norteamericano que se cita en mi libro. He estado presentando hace unos días el libro en Navarra y me resultó muy agradable visitar algunos de los pueblos que este autor cita, y se ve la abundancia material y la libertad civil y política que tenía la gente en el siglo XVIII, sobre todo en la mitad norte de Navarra. El estudio desde el punto de vista se llama La guerrilla española y la derrota de Napoleón. Este estudio desde el punto de vista historiográfico como metodología es impecable, usa unas fuentes primarias magníficas y vamos, no hay duda de lo que él dice es así. También este libro, Los desiertos de la cultura, pues en fin, si tenéis tiempo alguna vez, leerlos. No es un libro fácil de leer, pero es un libro muy interesante, sobre todo por la cantidad de observaciones que recoge de la gente de las aldeas. En mi libro el título son 3 palabras: naturaleza, ruralidad y civilización. La naturaleza se entiende en él como naturaleza política, es decir, como naturaleza que resulta ya de la acción humana deseada. Esto antes no sucedía. Hasta hace 50 años la naturaleza era lo dado y los seres humanos influíamos poco. Esto era positivo, pero el desarrollo de la tecnología y las formas de concentración de la capacidad laboral que crea el Estado moderno permite manipular la naturaleza de una forma, digamos, casi total. Esto culmina en la devastación de la naturaleza. Eso es naturaleza política, porque las decisiones sobre la naturaleza tenemos que tomarlas ya. Ahora la toman las élites mandantes, en el futuro la tendrá que tomar el pueblo, si el pueblo es capaz de hacer una revolución política que le dé toda la capacidad de decisión. En cualquier caso, ya la naturaleza se ha hecho política. Esto es negativo, porque no debía ser política, debía ser lo dado. Pero es lo que la historia nos ha legado y lo que no nos queda más remedio que asumir. En segundo lugar, se refiere a ruralidad. Hoy la ruralidad como realidad independiente no existe. En el libro, muy amablemente, los editores hacen unas consideraciones de cuáles son las bases de mi libro, tal y cual, ¿no? Bien, me parece bien lo que dicen, ¿no? Pero más modestamente quiero señalar que en realidad mi libro está muy influido por una obra clásica de la literatura castellana de 1520 de Antonio de Guevara, que es Menosprecio de corte y alabanza de aldea. O sea, quiero decir que yo valoro mucho a los clásicos y bastante menos a los autores contemporáneos. Yo creo que la modernidad no solamente ha destruido la naturaleza, sino la capacidad de pensar. Está destruyendo nuestro entendimiento, nos está haciendo seres dominados por la idocia y la estupidización. Entonces, Fray Antonio de Guevara, él actúa junto con los comuneros, forma parte del bando comunero. En 1521, me parece, tiene un librito muy curioso. Él se dedica a denigrar la ciudad y a alabar a la aldea. Por tanto, esto hoy no podría hacerse porque en realidad no hay un mundo rural diferenciado del mundo urbano. El mundo rural copia el mundo urbano, ¿no? Pero esperemos que en un futuro vuelva a resurgir el mundo rural con mismidad y se enfrenta al mundo urbano y, a mi entender, lo niega. Y luego, civilización, que es la tercera palabra, no significa sociedad. No es sinónimo de sociedad, como nos pueden decir la civilización maya o la civilización tal o cual. No. Tiene un significado más complejo tomado a otro autor clásico,
que es Salviano de Marsella. Salviano de Marsella es un autor del monacato cristiano revolucionario del siglo V que vivía en el monasterio de Lerín, en Marsella. Entonces él, en un texto que apoya los levantamientos armados vagáudicos contra los romanos, acuña una concepción específica de civilización. Civilización para él es aquella sociedad que se autogobierna por asambleas, que no conoce la propiedad privada y en que la gente se aprecia y se quiere y no se desarrollan los estados anímicos propios de la mentalidad maquiavélica, hobbesiana o nietzscheana. Entonces, ese concepto de una sociedad autogobernada, ¿no? Él dice exactamente que él apoya a los vagaudas porque se reunían debajo de las encinas en asambleas y allí se decidía lo que había que hacer, pues es el que yo recojo. Una noción en que los seres humanos puedan desarrollar su esencia concreta y no sean víctimas de instituciones liberticidas, en primer lugar el Estado. También es verdad que el movimiento vagaúdico, tanto en las Galias como en Hispania, es destruido por el Estado romano y su gente pasada a cuchillo hasta hoy. Incluso los testimonios que quedan de aquella época son muy escasos, pero es emocionante leer el texto este, que por cierto no está traducido al castellano. Está la versión latina y luego hay una traducción al francés, pero bueno, como a mí me influyó mucho y decidí usar la noción de civilización, pues creo que lo tengo que aplicar. El libro se compone de 6 artículos y guiones de charlas, 125 páginas y otras 125 páginas de un análisis de la agricultura actual y de los problemas relacionados con el bosque en presente. Dentro de él examino básicamente la agricultura convencional, la agricultura ecológica, y digo algunas cosas de otras agriculturas como la siembra directa, la agricultura de precisión y todas esas. En realidad esas tienen poca importancia y las trato, ¿no? Un tema histórico que trato y que es peleagudo es el fenómeno del carlismo. El carlismo es muy complejo de analizar, junto con la crisis del siglo XIV, que también se cita ahí, la guerra civil, no en el qué de la guerra civil, sino en el por qué. Son los 3 acontecimientos de nuestra historia más difíciles de analizar. Yo ahí me he mojado y me he decidido por un análisis del carlismo que se diferencia de todas las versiones. En primer lugar, de la versión progresista, que es falsa, que utiliza simplemente el fenómeno para denigrar al mundo rural, para denigrar a la gente y para presentarse ellos, faltaría más, como salvadores de la humanidad. Esto yo lo rechazo. Es más, aprovecho la ocasión para considerar que la guerra contra la Vendée en la Revolución Francesa fue un genocidio, fue una matanza injustificada, lo que sucedió en Francia, y que el enfoque digamos, jacobino y progresista es inaceptable. Yo defiendo la Vendée y lo que significaba, ¿no? Entonces, mi análisis del carlismo, ya decía, se diferencia del punto de vista progresista y también del punto de vista del carlismo actual, claro, que no me merece ningún respeto, puesto que yo no defiendo el carlismo, sino la acción del campesinado en esa zona. Más exactamente, no la defiendo, simplemente intento comprenderla, y creo que ellos tenían razones muy profundas para actuar como actuaron. No puedo detenerme ahora en esto, porque esto no sería objeto de una charla, sino de 100 charlas, pero al menos hay un intento. Esto se publicó en una revista de Navarra, la Asociación Navarralde, que se llamaría, y bueno, pues yo preferí recogerlo porque me parece fundamental la comprensión de eso. Yo también hago propuestas, cómo debería ser la situación de la agricultura, de la naturaleza, diferenciando mis posiciones de las que suelen ser habituales. En ese sentido, el análisis de la agricultura ecológica es bastante detallista, no me limito a decir, puesto que ellos dependen del Estado, que dependen, eso ya les descalifica. No, yo entro en las técnicas que ellos usan, en los procedimientos de cultivo, en los productos que utilizan, intento comprender qué es la agricultura ecológica a través de los relatos. Ahora bien, yo no condeno a la gente que haga agricultura ecológica. Hoy no es posible una agricultura ecológica al margen del Estado. La convencional está también muy legislada y la ecológica también. Quien haga agricultura ecológica porque crea que lo tiene que hacer para sobrevivir o tal, merece todos los respetos. Yo lo que digo exactamente es que lo que la agricultura ecológica defiende en ningún modo y de ninguna manera es una solución a los problemas medioambientales, ni proporciona alimentos sanos, ni nada de nada. En realidad, cuando comemos productos ecológicos de sello, no sabemos lo que estamos comiendo, ni sabemos qué se les añade, ni entendemos la mayoría de las cosas que ellos aportan, ¿no? Por lo menos yo no he sido capaz de entenderlas y llevo bastantes años estudiándolas.
Algunas son realmente tóxicas y en algún caso incluso se puede lamentar que, bueno, pues que nos tomen el pelo, como luego diré, ¿no? Con algunas cuestiones, ¿no? De todas maneras, bueno, pues la agricultura ecológica,